En algún momento de la vida, todos nosotros hacemos la misma pregunta, aunque sea en silencio. ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué justamente ahora? ¿Por qué de esta forma? ¿Por qué conmigo y no con otra persona? La mente humana odia el vacío de sentido. Cuando algo escapa a nuestro control, la primera reacción es llamarlo azar, injusticia, casualidad o incluso castigo. Pero el estoicismo nunca vio la vida de esa manera. Para los estoicos, la casualidad es solo el nombre que le damos a lo que aún no comprendemos. La filosofía estoica enseña algo incómodo, pero liberador. Nada ocurre por casualidad. Todo sucede dentro de un orden mayor, aunque ese orden no sea visible en el momento en que estamos viviendo el problema. Esto no significa que todo sea fácil, ni que todo sea bueno. Significa que todo puede ser utilizado, todo puede transformarse en fuerza, claridad, madurez y dominio interior. En este vídeo vas a entender por qué los estoicos creían que cada experiencia lleva un propósito y cómo aplicar esa visión en la práctica para dejar de luchar contra la vida y empezar a crecer con ella. Son 10 lecciones estoicas, directas, profundas y aplicables, para cambiar la forma en que interpretas lo que te sucede. Lección 1. Lo que te ocurre no te define, sino que te entrena. Nadie elige las cartas que recibe, pero sí elige cómo jugar con ellas. Esta es una verdad simple, dura y profundamente estoica. Cuando algo sucede en tu vida, una pérdida, un retraso, una frustración, la mente corre a etiquetarlo como injusticia o error del destino. El estoicismo corta ese impulso de raíz y propone otra lectura, más exigente y más liberadora. El acontecimiento no vino para definirte, vino para entrenarte. La vida no está interesada en confirmar quién ya eres. Presiona exactamente donde aún no tienes firmeza. Si falta paciencia, surgen situaciones que exigen espera. Si falta autocontrol, aparecen provocaciones. Si falta claridad, el escenario se vuelve confuso. Nada de esto es aleatorio cuando se observa con atención. El entrenamiento siempre ocurre en el punto débil, nunca en el punto cómodo. El error más común es interpretar el entrenamiento como castigo. Cuando piensas así, reaccionas con rebeldía, resistencia y cansancio mental. El estoico hace lo opuesto. Observa el desafío y se pregunta qué tipo de fuerza esa situación está intentando desarrollar. A veces es resistencia emocional, otras veces es humildad. En muchos casos es la capacidad de permanecer entero incluso sin garantías externas. Este tipo de lectura cambia completamente la postura ante la vida. El problema deja de ser un enemigo y pasa a ser un campo de prueba. El dolor no desaparece, pero gana función. La incomodidad no se va, pero deja de ser desperdicio. Todo comienza a servir a un proceso mayor de fortalecimiento interno. Cuando entiendes esto, ocurre algo curioso. La ansiedad disminuye, no porque la situación mejoró, sino porque dejaste de pelear con ella. Ya no preguntas ¿por qué conmigo?, sino ¿qué me está pidiendo esto? Ese cambio de pregunta altera el eje de la mente, te saca del rol de víctima y te coloca en la posición de alguien en construcción. El entrenamiento nunca es cómodo, pero siempre es formador. Y cuanto antes lo percibas, menos energía perderás intentando huir de lo que en realidad está ahí para prepararte. Lección 2. El caos no está en el evento, sino en la lectura que tú haces de él. Imagina a dos personas enfrentando exactamente el mismo problema. Mismas circunstancias, misma presión, misma pérdida. Aún así, una sale amargada y resentida, mientras la otra sale más lúcida y firme. Si el evento es el mismo, ¿de dónde viene esa diferencia tan grande? El estoicismo responde sin rodeos, de la interpretación. La mente humana reacciona antes de analizar, crea historias rápidamente para intentar recuperar una sensación de control. Cuando algo escapa a lo esperado, el pensamiento corre a etiquetas como fracaso, injusticia o mala suerte. Esas etiquetas no describen la realidad, amplían el sufrimiento. El evento ya es difícil, la interpretación negativa lo hace demasiado pesado.
Para los estoicos, el mundo externo no lleva valor emocional por sí solo. El valor se atribuye internamente. Por eso insistían tanto en vigilar los juicios, no para negar la realidad, sino para no distorsionarla con emociones precipitadas. Cuando llamas algo insoportable, tu cuerpo y tu mente lo creen. Cuando lo llamas desafiante, la postura cambia. Esa diferencia no es semántica, es práctica. Una lectura caótica genera reactividad, impulsos y desgaste. Una lectura clara genera espacio interno para pensar, actuar y elegir con más precisión. El control que propone el estoicismo no es sobre los eventos, sino sobre la forma en que se procesan dentro de ti. Esto requiere entrenamiento diario, porque la mente adora dramatizar, exagera pérdidas, anticipa desastres y transforma incertidumbres en amenazas absolutas. El estoico aprende a interrumpir ese movimiento. Observa el pensamiento, cuestiona su utilidad y decide si vale la pena aceptarlo. Cuando esa habilidad se desarrolla, ocurre algo poderoso. El mundo externo sigue inestable, pero el mundo interno se organiza. El caos deja de ser dominante porque ya no encuentra terreno fértil dentro de ti. La situación puede ser difícil, pero ya no es destructiva, y esa claridad silenciosa, construida poco a poco, pasa a ser una de las mayores formas de libertad que alguien puede experimentar. Lección 3. La vida te coloca donde necesitas crecer, no donde es cómodo. Existe una expectativa silenciosa que muchas personas llevan, la de que la vida debería llevarlas naturalmente a lugares de confort, reconocimiento y estabilidad. Cuando eso no ocurre, surge la frustración. El estoicismo desmonta esa expectativa desde el principio, porque debilita más que ayuda. La vida no se organiza en torno a tu comodidad, se organiza en torno a tu desarrollo. Y el desarrollo raramente ocurre en entornos fáciles. Crecer exige fricción, exige situaciones que desafíen tus certezas, tu paciencia y tu resistencia emocional. Por eso, muchas veces, te encuentras exactamente donde no querrías estar. El error es interpretar ese lugar como un castigo. El estoico observa de otra forma. Entiende que ciertos contextos existen para extraer habilidades que no serían despertadas en escenarios tranquilos. La disciplina no nace en la facilidad. El coraje no surge en la seguridad total. El autodominio no se forma cuando todo sale según lo planeado. Cuando aceptas que la incomodidad forma parte del proceso, algo cambia en tu postura. Dejas de esperar que el mundo se ajuste a tus preferencias y comienzas a ajustarte con inteligencia al mundo real. Esa aceptación no es pasividad, es estrategia. Ahorras energía mental y la usas donde realmente importa. La vida, muchas veces, te mantiene en un lugar específico hasta que aprendas lo que necesitas aprender allí. Resistir solo prolonga el desgaste. Observar, comprender y actuar con firmeza acelera la maduración. El entorno no cambia de inmediato, pero tú cambias, y eso altera completamente la experiencia. Con el tiempo percibes que muchos momentos que parecían retrasos eran, en realidad, preparación. Lo que parecía desvío te estaba fortaleciendo para algo mayor. No por romanticismo, sino por necesidad. Y cuando esa percepción se instala, caminas con menos rebeldía y más conciencia, entendiendo que no todo lugar difícil es un error. Algunos son exactamente el punto donde necesitabas estar para volverte alguien más sólido. Lección 4. El propósito. No se revela, se forja en la responsabilidad. Mucha gente pasa la vida esperando una respuesta clara, casi externa, sobre cuál es su propósito. Espera una señal, una confirmación, un momento iluminado que traiga certeza. El estoicismo no alimenta esa espera. Para él, el propósito no es algo que aparece, es algo que se construye en el contacto directo con la realidad, mientras aguardas entender hacia dónde te lleva la vida. La vida sigue ofreciéndote tareas concretas, decisiones pequeñas y desafíos cotidianos. El estoico no los ignora. Entiende que el sentido no nace de grandes revelaciones, sino de la forma en que te comportas ante lo que está a tu alcance ahora. La responsabilidad diaria
es la materia prima del propósito. Cuando actúas con integridad en lo pequeño, fortaleces algo interno que no depende de reconocimiento. Cuando asumes el peso de tus elecciones, incluso sin garantías, desarrollas un eje interno más estable. El propósito comienza a tomar forma en ese proceso silencioso, no en discursos motivacionales o expectativas grandiosas. Existe una madurez profunda en aceptar que no todo hará sentido de inmediato. El estoicismo enseña a seguir actuando bien incluso sin entender completamente el porqué. Esa postura exige firmeza, porque la mente prefiere claridad anticipada. Pero la vida raramente entrega el mapa completo antes del camino. Al asumir responsabilidad por el modo en que vives, piensas y reaccionas, algo cambia. Dejas de sentirte perdido, incluso sin respuestas definitivas. La sensación de vacío disminuye porque estás en movimiento, construyendo algo interno. El propósito deja de ser una idea abstracta y pasa a ser una práctica diaria. Con el tiempo, percibes que lo que parecía solo obligación era, en realidad, formación. Las elecciones repetidas moldean el carácter. Las actitudes coherentes crean dirección. Sin anuncios, sin etiquetas, el sentido se va organizando. Y cuando miras hacia atrás, entiendes que no fue la casualidad la que te llevó hasta allí, sino la suma silenciosa de decisiones asumidas con seriedad. Lección 5. La adversidad no es un fallo del camino, es el camino mismo. Hay una tendencia casi automática a ver la adversidad como algo que obstaculiza la vida, como si el trayecto ideal fuera lineal, ligero y previsible, y cualquier obstáculo representara un desvío. El estoicismo confronta esa idea de forma directa. La adversidad no interrumpe el camino, es parte esencial de él. Nada revela más rápidamente la estructura interna de alguien que la presión. Cuando todo funciona, la mayoría parece equilibrada. Cuando algo aprieta, el barniz cae. Es en ese momento cuando la adversidad cumple su función más importante, mostrar lo que aún está frágil y lo que ya está firme. El estoico no romantiza el dolor, pero tampoco lo desperdicia. Entiende que las dificultades son entornos de prueba. Prueban la paciencia, prueban la disciplina, prueban la capacidad de mantener la mente clara incluso cuando el escenario es desfavorable. Huir de eso no fortalece, solo pospone el enfrentamiento inevitable. Existe una diferencia crucial entre sufrir y ser destruido. El sufrimiento es inevitable en ciertos momentos. La destrucción ocurre cuando interpretas la adversidad como algo personal, injusto o definitivo. El estoicismo enseña a separar el evento de la identidad. El problema ocurrió, pero no define quién eres. Cuando esa separación sucede, la postura cambia. Dejas de luchar contra el hecho y comienzas a trabajar con él. La energía que antes se gastaba en quejas pasa a usarse en adaptación y acción lúcida. El desafío no desaparece, pero pierde el poder de desorganizarte por completo. La adversidad, vista así, se convierte en un criterio. Selecciona quién desarrolla resistencia emocional y quién depende de condiciones ideales para funcionar. Con el tiempo, percibes que los momentos más formativos no fueron los más fáciles. Y esa percepción silenciosa crea una confianza rara, la de que, incluso cuando el camino se estrecha, puedes seguir sin perderte. Lección 6. La vida no te debe explicaciones, pero te ofrece entrenamiento constante. Uno de los mayores conflictos internos surge cuando alguien cree que la vida debería tener sentido todo el tiempo. Cuando eso no ocurre, la mente entra en fricción con la realidad. El estoicismo resuelve ese conflicto de forma simple y directa. La vida no tiene obligación de ser comprensible, justa o cómoda. Cuando abandonas la expectativa de explicaciones, ocurre algo curioso. La frustración disminuye. Esto no significa rendición, sino realismo. La vida no funciona como un acuerdo donde todo debe ser aclarado de antemano. Se presenta como un campo de entrenamiento continuo, con desafíos variados y muchas veces inesperados. Los estoicos aceptaban que no todo puede ser controlado o entendido de inmediato. En vez de gastar energía exigiendo coherencia al mundo,
se enfocaban en desarrollar coherencia interna. Ese desplazamiento de atención es poderoso, porque devuelve el control a donde realmente existe. Cada situación, agradable o no, se transforma en ejercicio. Ejercicio de paciencia cuando hay demora, ejercicio de coraje cuando hay riesgo, ejercicio de humildad cuando algo no sale como planeado. Nada de eso exige que te guste la situación, solo que sepas usarla. La mente moderna sufre porque quiere garantías antes de actuar. Quiere saber si valdrá la pena, si saldrá bien, si habrá recompensa. El estoicismo enseña a actuar correctamente independientemente de esas garantías. La recompensa está en la formación del carácter, no en el resultado inmediato. Cuando internalizas esa visión, el peso de las circunstancias disminuye. Ya no te sientes engañado por la vida, porque no esperas que te explique todo. Comienzas a extraer aprendizaje incluso de escenarios confusos. Esa postura crea una estabilidad rara, no porque todo se vuelva fácil, sino porque dejas de exigirle al mundo algo que nunca prometió ofrecer. Y esa aceptación lúcida, lejos de debilitar, te hace mucho más sólido ante lo imprevisible. Lección 7. El verdadero control aparece cuando dejas de disputar con los hechos. Existe un tipo de cansancio que no viene del esfuerzo físico, sino de la resistencia mental. Surge cuando intentas forzar a la realidad a comportarse como quisieras, cuando luchas contra hechos consumados, contra decisiones ya tomadas, contra situaciones que ya no dependen de ti. El estoicismo identifica ese desgaste rápidamente y señala el problema sin rodeos. Estás gastando energía intentando controlar lo que no está bajo tu dominio. El control estoico no tiene relación con poder externo. Comienza cuando aceptas que los eventos ya ocurrieron y que insistir en negarlos no los altera. A partir de ese reconocimiento, la mente se reorganiza. Ya no hay necesidad de discutir con el pasado ni de pelear con el presente. El foco se desplaza a la única área realmente gobernable, tu postura. Cuando alguien intenta controlarlo todo, termina perdiendo el control de sí mismo. Reacciona de más, habla de más, piensa de más. El estoico hace el movimiento inverso. Reduce la reacción, simplifica el pensamiento y observa con calma dónde aún puede actuar con eficiencia. Esa claridad no surge del optimismo, sino de la aceptación lúcida. Aceptar los hechos no significa estar de acuerdo con ellos. Significa dejar de desperdiciar energía emocional en algo que ya es realidad. A partir de ahí surge espacio para decisiones más estratégicas. El estoico no pregunta cómo debería haber sido, sino qué se puede hacer ahora, con dignidad y firmeza. Ese cambio interno crea una sensación de estabilidad rara. Incluso cuando el escenario es incierto, no te sientes perdido, porque no estás intentando dominar el mundo. Solo estás manteniendo coherencia interna. El control pasa a ser silencioso, casi invisible, pero profundamente eficaz. Cuando abandonas la disputa contra lo inevitable, algo se ajusta por dentro. La mente desacelera, las acciones se vuelven más precisas y el desgaste disminuye. No porque todo se resolvió, sino porque dejaste de luchar contra lo que no necesitaba ser combatido. Lección 8. Lo que hoy parece retraso puede ser exactamente lo que evita una caída mayor. Pocas cosas generan tanta inquietud como la sensación de estar atrasado. Atrasado en la carrera, en la vida financiera, en las decisiones, en los logros. La mente compara, presiona y convierte el tiempo en enemigo. El estoicismo ofrece otra lectura. No todo retraso es pérdida y no toda aceleración es ganancia. Muchas situaciones que parecen estancamiento son en realidad contención. La vida a veces reduce tu ritmo porque aún no estás listo para sostener el próximo paso. Avanzar sin estructura interna no es progreso, es exposición al colapso. El estoico entiende esto y por eso aprende a respetar el tiempo sin acomodarse. Existe una diferencia clara entre paciencia y pasividad. La paciencia estoica es activa, observa, ajusta, fortalece y espera el momento adecuado para actuar con precisión. La prisa, en cambio, suele ignorar señales importantes, confunde movimiento con evolución.
Cuando algo no ocurre en el tiempo que deseas, la mente crea narrativas negativas. Interpreta como rechazo, fracaso o injusticia. El estoicismo interrumpe esa historia antes de que gane fuerza. Enseña a ver el retraso como una pausa estratégica, aunque incómoda. Con el paso del tiempo, se hace evidente que ciertas puertas cerradas evitaron elecciones malas. Ciertos caminos bloqueados impidieron desgastes innecesarios. Pero esa comprensión solo llega después. Durante el proceso, lo que hay es incertidumbre. Y es justamente ahí donde la postura estoica marca la diferencia. Saber esperar sin corroerse por dentro exige madurez. Exige confianza en el propio desarrollo, incluso cuando los resultados aún no aparecen. Esa confianza no es fe ciega, sino conciencia de que apresurar etapas suele costar caro. Cuando entiendes esto, el tiempo deja de ser un adversario, pasa a ser un aliado silencioso, trabajando a tu favor mientras te fortaleces internamente, aunque nadie lo note. Lección 9. Quien encuentra sentido no se rompe bajo el peso de las circunstancias. Hay personas que enfrentan situaciones extremadamente difíciles y aún así permanecen de pie. Otras se tambalean con mucho menos. La diferencia raramente está en la fuerza física o en la inteligencia. Está en la presencia o ausencia de sentido. Cuando algo parece insoportable, generalmente no es solo por el peso de la situación, sino por la sensación de inutilidad del sufrimiento. El estoicismo enseña que el ser humano soporta casi cualquier carga cuando entiende por qué la está cargando. Sin sentido, incluso el menor peso se vuelve aplastante. El sentido estoico no viene de promesas externas ni de recompensas futuras garantizadas. Nace de la decisión de transformar la experiencia en formación. Incluso cuando la situación no puede cambiarse, la forma en que la atraviesas puede refinarse. Esa elección lo cambia todo. En vez de preguntar, ¿por qué me está pasando esto a mí?, el estoico pregunta, ¿cómo puedo atravesar esto sin perder mi integridad? Esa pregunta desplaza el foco del dolor a la conducta. La mente deja de girar en círculos y se organiza en torno a valores. Cuando actúas con coherencia interna, incluso en escenarios adversos, algo se estabiliza. Puedes estar cansado, frustrado o incierto, pero no estás perdido. Existe una dirección clara: preservar el carácter, mantener la lucidez, no degradarte emocionalmente. Esa postura no elimina el sufrimiento, pero impide que se vuelva corrosivo. El dolor pasa a tener límite. No invade todo. Existe un espacio interno protegido donde sigues entero. Con el tiempo, esa forma de vivir crea una resistencia profunda. No te vuelves insensible, pero sí sólido. Las circunstancias pierden el poder de definirte. Pasan a ser atravesadas, no absorbidas. Y cuando alguien aprende a vivir así, percibe que el verdadero sentido no está en evitar el peso de la vida, sino en cargar ese peso sin perderse a sí mismo. Lección 10. Vivir con propósito. Es dejar de luchar contra la realidad y empezar a usarla. Hay una lucha silenciosa que consume más energía que cualquier esfuerzo físico. La lucha contra lo que ya es, contra lo que ocurrió, contra lo que cambió, contra lo que no volvió a ser como antes. Muchas personas pasan años atrapadas en esa resistencia interna, creyendo que aceptar la realidad significa rendirse. El estoicismo hace una distinción clara y necesaria. Aceptar no es rendirse, es dejar de desperdiciar fuerza. Cuando luchas contra la realidad, vives en permanente tensión. Todo parece pesado, injusto, fuera de lugar. La mente revisita el pasado intentando corregirlo, imagina futuros alternativos y pierde contacto con el único punto donde algo puede hacerse: el presente. El estoico reconoce ese error y elige otro camino, más silencioso y más eficaz. Aceptar la realidad no significa que te guste. Significa verla sin distorsiones emocionales. Significa reconocer los límites de lo que puede cambiarse y actuar con firmeza dentro de esos límites. Esa postura devuelve claridad. La energía antes consumida por la rebeldía
pasa a usarse para construir algo interno: estabilidad, criterio, presencia. Cuando comienzas a usar la realidad en vez de combatirla, percibes algo importante. Incluso escenarios desfavorables ofrecen espacio para acción correcta. Incluso situaciones injustas permiten mantener dignidad. Incluso pérdidas irreversibles pueden atravesarse sin autodestrucción. El propósito, en ese contexto, no está en el evento, sino en la forma en que respondes a él. El estoicismo enseña que vivir con propósito es alinear comportamiento con valores, independientemente de las circunstancias. No es controlar el mundo, sino no permitir que el mundo te desorganice por dentro. Esa coherencia interna crea una sensación de dirección que no depende de resultados inmediatos. Con el tiempo, esa postura cambia la relación con la vida. Los acontecimientos dejan de verse como ataques personales y pasan a tratarse como datos del trayecto. No te endureces, pero te estabilizas. No te cierras, pero te fortaleces. Y cuando esa forma de vivir se consolida, algo se vuelve claro sin necesidad de decirlo. Nada de lo que ocurrió fue inútil. Todo fue materia prima. Todo fue entrenamiento. Todo fue parte de un proceso que solo tiene sentido para quien decidió dejar de pelear con la realidad y empezó a caminar con ella, sin sumisión, pero con conciencia. El estoicismo no promete respuestas fáciles. Ofrece algo mejor: claridad, fuerza y dirección interior. Tal vez aún no entiendas el motivo de ciertas cosas en tu vida, pero puedes elegir no desperdiciar ninguna de ellas. Nada ocurre por casualidad para quien decide crecer con todo lo que sucede. Si este tipo de reflexión tiene sentido para ti, continúa siguiendo este camino. La mente que aprende a ver propósito, aprende también a vivir con más firmeza, menos ruido y mucho más control.